Te doy la bienvenida a un nuevo video tutorial de programación en C. En el día de hoy vamos a realizar una calculadora de números complejos. ¿Por qué? No hay por qué. No, mentira. En realidad, además de que me levanté con ganas de programar una calculadora de números complejos, esto nos va a permitir continuar avanzando con el concepto de structs. Nos va a permitir repasar estructuras, funciones y también otros conceptos, ¿sí? Integrando todo, como por ejemplo estructuras switch, estructuras iterativas do while, etc. Bien, yo aquí ya armé un código para ir adelantando y que no se duerman con la primera parte porque todo esto es ya repaso de lo que hemos visto en videos antiguos, ¿sí? Tengo acá en primer lugar el menú de lo que va a ser la calculadora, que simplemente son un par de printf mostrándole al usuario las opciones que tiene. En este caso vamos a realizar las 4 operaciones básicas, que es suma, resta, multiplicación y división, y tenemos una opción que va a ser salir. Y acá las enumere, ¿sí? Ahora, para esto yo le tengo que pedir al usuario que ingrese esa opción. Por eso acá abajo tengo otro printf en donde bueno, se marca la opción seleccionada. Y luego viene un scanf en donde el usuario va a ingresar una opción y eso va a quedar guardado en la variable opción, ¿sí? A continuación de esto vamos a tener una estructura switch. ¿Qué hace la estructura switch? Bueno, evalúa posibles valores de la variable que yo le pase acá entre paréntesis, que sería la variable opción. Entonces tenemos distintos case. Por ejemplo, si la opción seleccionada por el usuario es la 1, va a venir y va a hacer todo lo que esté aquí dentro entre case 1 y break. Lo mismo con case 2, 3, 4 y 0 que va a ser salir. Acá yo todavía la verdad que no programé ninguna lógica. Simplemente para que eh, no se pierdan, acá puse lo que va a ser cada case. Case 1 va a ser suma de complejos, case 2 resta, multiplicación y división, ¿sí? Seguimos el mismo orden que el menú. Y en el caso de case 0 voy a hacer un return 0 porque sale del programa. Ahora, cuando el usuario termina de hacer una operación, para no volver a cerrar y abrir el programa, yo metí todo esto dentro de un do while, ¿sí? De una estructura iterativa do while. Esta estructura iterativa do while va a seguir ejecutando todo este código, es decir que se vuelve a repetir el programa hasta que el usuario elija la opción 0, que sería salir. Por eso el do while se va a seguir repitiendo mientras la opción sea distinta de 0. ¿Sí? Fíjense que si lo ejecuto y le pongo la opción 1, ¿sí? Va a decir suma de complejos, hasta ahora no está haciendo nada, solamente imprime suma de complejos. Y fíjense que a continuación me vuelve a aparecer el menú principal, ¿sí? Eso es debido a la estructura do while. Bueno, todo esto ya lo hemos visto. En caso de que tengan alguna duda, pueden repasar estructuras iterativas o también los videos de la estructura switch. Pero ahora sí, vamos a continuar avanzando particularmente con los números complejos. Para representar un número complejo nosotros vamos a utilizar structs. ¿Y por qué? Vamos a ver cómo se define un número complejo en matemática. Un número complejo está conformado de dos partes, ¿sí? Se puede definir como un par ordenado que tiene dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Fíjense que acá tengo el par ordenado AB, mi número complejo es Z. Z es el par ordenado AB. A es la parte real de ese número complejo Z y B es la parte imaginaria de ese número complejo Z. Así que volviendo a nuestro código, para poder representar un número complejo en el sistema, acá arriba voy a tener que definir un struct que por ejemplo le puedo poner complejo, ¿sí? ¿Y qué va a tener? Bueno, va a tener en su interior dos variables. Una se va a llamar, si quieren, real y otra imaginaria. O le podemos poner más resumido re y im. Van a ser números enteros, ¿sí? La parte real y la parte imaginaria, aunque podrían ser también float, ¿sí? Si quieren vamos a poner float en realidad. Si queremos seguir la definición matemática, los vamos a tratar como float. Ahí está. Buenísimo. Entonces, un número complejo va a tener una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Entonces, una vez que el usuario elija una opción, yo le voy a tener que pedir que ingrese los dos números complejos, por ejemplo, que quiere sumar. Para eso, lo que voy a hacer es declarar acá arriba una variable que va a ser del tipo struct complejo. Y vamos a ponerle z1, que va a ser el primer número de la cuenta que voy a hacer. Y vamos a definir o a declarar otra variable del tipo struct complejo y le voy a poner z2, que va a ser el segundo número complejo que va
hacer sumado, restado, multiplicado, ¿sí? O según la operación que el usuario elija. Entonces yo voy a trabajar con dos números complejos, el complejo Z1 y el complejo Z2. Recuerden que el struct complejo tiene dos datos, tiene el dato re y el dato im, ¿sí? Que es la parte real del número complejo y la parte imaginaria del número complejo. Entonces, a continuación de que el usuario elige una opción, yo le voy a pedir al usuario que ingrese la parte real y la parte imaginaria de cada uno de esos dos números complejos. Entonces, voy a poner un printf, ¿sí? Que diga, si no me voy a copiar este que está acá para no hacer tanto lío. ¿Sí? Y entonces, este printf va a decir lo siguiente. Ingrese la parte real de Z1. Dos puntos. Y a continuación, abajo, voy a hacer un scanf, que me lo voy a copiar tal cual está, pero en este caso va a ser un %f porque estamos trabajando con floats. ¿Y qué voy a poner acá? Bueno, acá será z1.re. ¿Sí? Y ahí estoy ingresando o guardando la parte real del primer número complejo. Lo mismo voy a repetir, ¿sí? Para la parte imaginaria. Acá voy a tener otro printf y otro scanf. Acá va a decir ingrese la parte imaginaria de Z1, ¿sí? Imaginaria de Z1 y será Z1.im ahora. Entonces, en esa variable struct complejo Z1 estoy guardando lo que ingreso por teclado como parte real acá y acá como parte imaginaria. Lo mismo voy a hacer para el complejo Z2. Me voy a copiar esto tal cual está, ¿sí? Y entonces acá voy a decir ingrese la parte real de Z2 y acá será Z2.re e ingrese la parte imaginaria de Z2 y acá será Z2.im. Entonces acá ya tengo todos los datos ingresados de esos números complejos. Vamos a ejecutar el programa para ver cómo vamos hasta acá, a ver si no tengo ningún error. Bien, hasta ahora no tengo ningún error. Entonces, calculadora de números complejos. Opción seleccionada. Supónganse que elijo la opción 1 de sumar. Y a continuación entonces me va a decir ingrese la parte real de Z1. Por ejemplo, 2. La parte imaginaria de Z1, 4. La parte real de Z2, no sé, 8. Y la imaginaria de Z2, un 1. Bien. Y lo que hace es la suma de complejos. Hasta ahora solamente hace esta truchada que es escribir solamente por pantalla suma de complejos. Pero no tiene ninguna lógica. Para hacer cada una de las operaciones vamos a crear una función, ¿sí? Una función para cada operación. Entonces, yo acá arriba voy a definir los prototipos de cada una de esas funciones. O bueno, en realidad bajo el struct. Ahora, ¿qué van a hacer estas funciones? ¿Qué me van a devolver? Si la suma de dos números complejos me va a devolver otro número complejo. La resta de dos números complejos me va a devolver también otro número complejo. Cada una de estas operaciones como resultado me va a dar un tercer número complejo. Entonces, esa función va a devolver un struct complejo, ¿sí? En el caso de la suma le vamos a llamar sumar complejos, ¿sí? ¿Y qué va a recibir esa función? Bueno, va a recibir justamente estos dos numeritos que estamos ingresando acá por teclado, que en este caso sería Z1, ¿sí? Lo voy a comentar para que se entienda. Acá estamos ingresando Z1 y luego acá estamos ingresando Z2. Ingreso Z2, no sé por qué le puse ingresando, porque estoy hablando lo mismo. Bueno, ahí está. Ingreso Z1, ingreso Z2. Muy bien. Entonces, esta función, que va a ser sumar complejos, va a devolver un número complejo y también va a recibir dos números complejos, o sea, struct complejo, struct complejo. Recuerden que este es solamente el prototipo de la función en donde pongo cómo se va a llamar la función, qué es lo que devuelve y qué es lo que recibe. Esto lo hacemos arriba del main. Ahora, acá abajo vamos a implementar esa función, ¿sí? En donde ya sí le vamos a dar nombres a los parámetros. En este caso le vamos a poner Z1 y en este caso Z2. ¿Sí? Z2, muy bien. Y acá vamos a hacer la suma de esos números complejos. Me pone acá el punto y coma porque piensa que se trata de un struct, pero en realidad es una función, ¿sí? Bien, ¿cómo sumamos dos números complejos? Es facilísimo, ¿sí?
La suma de dos números complejos, bueno, la parte real del nuevo número complejo va a ser la suma de las partes reales de esos dos números complejos. Y la parte imaginaria del nuevo número complejo va a ser la suma de las partes imaginarias de los otros dos complejos, ¿sí? Sencillo. Ahora, para eso acá tengo que declarar una variable del tipo struct complejo, que se va a llamar z3, que va a contener el resultado de la suma. Ahora, la parte real de z3, es decir, z3.re, va a ser igual a z1.re más z2.re. ¿Sí? La parte imaginaria de z3, es decir, z3.im, va a ser igual a z1.im más z2.im. ¿Sí? Sencillo. Y a lo último, ¿qué voy a devolver? Bueno, ¿qué devuelve esta función? Un struct complejo. Z3, ¿qué es? Un struct complejo. Entonces voy a hacer return Z3. Y ahí estoy devolviendo al main Z3. Entonces ahora acá vamos a reemplazar este texto por la función verdadera, ¿sí? Por la lógica de la suma de complejos. Entonces acá en el case 1 lo que voy a hacer es llamar a la función sumar complejos. ¿Y qué le voy a pasar como parámetros? Z1 y Z2. ¿Sí? Aclaración, no hace falta que acá abajo estos parámetros de la función se llamen igual que las variables que estoy usando acá en el main como Z1 y Z2. Y yo le pongo así porque me resulta más cómodo. Pero si se confunden, pueden llamar de manera distinta acá los parámetros. ¿Sí? Pueden ponerle, no sé, lo que ustedes quieran, complejo 1 y complejo 2 o C1 y C2. ¿Sí? Por lo general, en la jerga matemática se lo llama Z1, Z2, Z3 a los complejos. Por eso lo estoy llamando con las letras Z. Bien, pero bueno, volviendo a la cuestión de la suma de complejos, estamos acá en el case 1, yo llamo a la función sumar complejos y le voy a pasar Z1 y Z2, es decir, estos que cargué acá, ¿sí? Por teclado, este y este, ¿sí? Los que tengo declarado acá más arriba, que acá ingresé por teclado. Bien, ahora sumar complejos me va a devolver otro número complejo que lo tengo que capturar acá en el main. Entonces acá arriba voy a declarar otra variable, struct complejo, que se llame, si quieren, resultado, para no andar tanto con Z1, Z2 y Z3, ¿sí? Resultado. Ese resultado va a ser otro número complejo. Entonces, resultado va a ser igual a lo que me devuelva sumar complejos, que es un struct complejo, ¿sí? Por eso a resultado lo declaré como struct complejo. Muy bien. Y por último, voy a imprimir por pantalla el resultado. Printf, la suma es, dos puntos, y acá vamos a escribirlo como para ordenado a ese número complejo, ¿sí? Primero tenemos que escribir la parte real y a continuación la segunda componente del par ordenado es la parte imaginaria. O sea, sería un %f por %f. Y entonces, ¿qué le vamos a pasar? Resultado.re primero, y como segundo le vamos a pasar resultado.im. Entonces el primer %f va a ser reemplazado por lo que haya en la variable re de resultado, y el segundo %f va a ser reemplazado por lo que haya en la variable im de el struct complejo resultado. ¿Sí? Vamos a ver si esto funciona y no tengo ningún error porque hice mucho código de golpe, así que es esperable. A ver, bueno. Entonces vamos a elegir la opción 1 que ya la tenemos armada, y si ingresa la parte real de Z1 vamos a ingresar un 1. Y la parte imaginaria vamos a ingresar un 2. La parte real de Z2 vamos a ingresar un 5 y la parte imaginaria de Z2 un 3. Bien. Lo que me dice que el resultado de la suma es 6, 5. ¿Sí? Todos los ceros que hay a continuación los ignoramos porque como las declaramos como float a la variable es 6,0000 y 5,0000, pero las ignoramos. ¿Sí? La cuestión es que la suma me dio 6, 5 del nuevo complejo. Ahora, vamos a corroborar esto. Nosotros como la parte real de Z1 ingresamos 1. Y como la parte real de Z2, 5. 1 más 5, bien, 6. Y después sumamos imaginario con imaginario, es decir, imaginario de Z1 más imaginario de Z2. 2 más 3 me dio 5. Perfecto. Hasta acá va de 10 nuestra calculadora de números complejos. Ahora lo que vamos a hacer es restar los números complejos. Bueno, la función va a ser casi un calco de esta porque va a recibir dos complejos y va a devolver otro.
con la diferencia de que se va a llamar, adivinen cómo, sí, restar complejos. Y acá en la implementación yo me voy a copiar tal cual esta función, porque va a ser muy parecida, solamente que acá se va a llamar restar complejo, y acá en vez de más va a ser menos y menos. Sí, como bien están deduciendo, la resta de dos números complejos es la resta de cada una de sus partes reales y sus partes imaginarias. Es decir, que yo resto la parte real de Z1 con la parte real de Z2 y la parte imaginaria de Z1 con la parte imaginaria de Z2. Y así obtengo el nuevo número complejo que es resultado de esa resta. ¿Sí? Entonces acá la resta yo la tengo en el case 2, porque fíjense que es la opción 2, restar. Entonces lo que voy a hacer es copiarme tal cual esto de acá, y acá voy a reemplazar esto que dice resta de complejos por la funcionalidad. Y esto es casi lo mismo, el resultado ahora en vez de sumar complejos va a ser restar complejos, y en vez de poner la suma es voy a poner la resta es. ¿Sí? Es todo lo mismo, yo estoy almacenando esa resta en la variable resultado, así que acá es todo lo mismo. Vamos a ejecutarlo. Vamos a elegir entonces ahora la opción 2, que es restar. Ingrese la parte real de Z1, vamos a ponerle el 1, 1. La parte real de Z2 vamos a ponerle 2 y la parte imaginaria de Z2 un 3. Bueno, obviamente la parte real me dio menos 1 porque acá tenemos 1 menos 2 que es menos 1 y la parte imaginaria me dio menos 2 porque es 1 menos 3 que es menos 2. ¿Sí? Perfecto. Bien, fíjense que esto lo hicimos mucho más rápido porque ya teníamos parte del código armado. Vamos a continuar ahora con la multiplicación y acá se vuelve un poquito más complejo, valga la redundancia. Pero las funciones siguen siendo casi las mismas, ¿sí? Porque acá también para multiplicar voy a recibir como parámetros dos complejos y voy a devolver como resultado un complejo. Pero la función se va a llamar multiplicar, ¿sí? Multiplicar complejo. Bien, esto me lo voy a copiar tal cual está, así me ahorro un poco de tiempo. Y la función dijimos que se llamaba multiplicar complejos. Ahora, ¿a qué va a ser igual la parte real de Z3 y la imaginaria de Z3? Bueno, acá se dificulta un poquito más. Si ustedes los ven en términos matemáticos, van a ver que esto es como una distributiva entre el par ordenado de Z1 y el par ordenado de Z2. Pero nuestra intención en este video no es aprender matemáticas, sino structs. Así que esto rapidito lo vamos a hacer así. Miren. La parte real de Z3 va a ser igual a la parte real de Z1, es decir, Z1.re, por la parte real de Z2, es decir, Z2.re. Y a eso le tengo que restar, así que esto lo voy a poner entre paréntesis porque primero voy a hacer esta multiplicación, ¿sí? Y a eso le tengo que restar la parte imaginaria de Z1, es decir, Z1.im, por la parte imaginaria de Z2, es decir, Z2.im. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtengo el resultado? La parte real de mi nuevo número complejo que va a ser el resultado de multiplicar los otros dos. Bueno, de esta forma, ¿sí? Esta va a ser la cuenta. Z1.re por Z2.re menos Z1.im por Z2.im. Ahora, ¿cómo obtengo la parte imaginaria? Bueno, es algo similar, ¿sí? En este caso va a ser la parte real de Z1 por la parte imaginaria de Z2, y a eso en vez de restar le voy a sumar ahora la parte imaginaria de Z1 por la parte real de Z2. Z2.re. Y ahí estamos. Esto lo voy a poner entonces entre paréntesis para que no se confunda la prioridad de las operaciones. Muy bien. Y ahí tengo la multiplicación de dos números complejos. Vamos a ejecutar y entonces vamos a elegir la opción 3, que es multiplicar. Ingrese la parte real de Z1. Vamos a ponerle 3, la imaginaria vamos a ponerle 4 y en el caso de Z2 vamos a ponerle el 2, 2. ¿Sí? Bueno, y claro, me dice multiplicación de números complejos porque no le implementé a la funcionalidad. Fíjense que definí la función, pero acá en el case 3 de mi switch no hice esto que está acá. ¿Sí? Así que vamos a hacer. Vamos a copiar esto y pegarlo acá.
Como verán, soy una persona que va muy rápido, ¿sí? Diríamos que voy a las chapas. Entonces acá en vez de restar complejos va a ser multiplicar complejos. Y acá en vez de poner la resta es, voy a poner la multiplicación es, y nuevamente es resultado.re y resultado.im, porque en resultado yo estoy guardando lo que me devuelve esta función. Muy bien. Ahora sí, elegimos la opción 3, que es multiplicar, y habíamos ingresado 3 y 4 y 2 y 2. Y ahí me da que es menos 2, 14. Bueno, esto lo pueden corroborar ustedes, ¿sí? Haciendo las cuentas después a mano, a ver si da bien, pero deberían ser esos valores. Yo lo comprobé y tiene que dar de esa manera, ¿sí? Confíen en mí. Bueno, por último vamos a hacer la división. Ahora, la división de números complejos es muy sencilla. La división de números complejos es la multiplicación de números complejos, ¿sí? O sea, no tenemos que inventar otra función en sí para dividir, ¿sí? Ya con la multiplicación de números complejos nos alcanza. Pero sí hay dos cosas que debemos tener en cuenta. En primer lugar, no es simplemente hacer Z1 por Z2, sino Z1 por el conjugado de Z2, ¿sí? Esa es la primera diferencia. Es decir, que si nosotros queremos hacer Z1 dividido Z2, lo que tenemos que hacer es Z1 por el conjugado de Z2. Y después va a haber otro agregado extra, pero lo vamos a ver después. Vamos a ir paso a paso. Entonces, en primer lugar, si yo quiero hacer Z1 dividido Z2, tengo que hacer Z1 por el conjugado de Z2. Ahora, ¿cómo obtengo el conjugado de un número complejo? Es muy fácil. A la parte imaginaria de ese número complejo, para el cual yo quiero obtener el conjugado, la multiplico por menos 1. ¿Sí? Cambia de signo. Y ya con eso obtengo el conjugado de un número complejo. Así que de todas formas vamos a definir una función, ¿sí? Para calcular el conjugado de un número complejo. Me copio acá el prototipo de la función anterior y le vamos a llamar acá conjugado complejo. Ahora, como parámetro va a recibir un solo valor, ¿sí? Porque yo quiero hacer el conjugado de un número complejo. Y me va a devolver otro número complejo que va a ser el conjugado, ¿sí? Y vamos a implementar esta función aquí abajo de todo. Vamos entonces acá a darle dos llavecitas y vamos a recibir un struct complejo z, ¿sí? Simplemente le voy a llamar. Y entonces también vamos a tener un struct z3 y vamos a devolver un struct z3, ¿sí? Todo esto va a estar igual. Pero la parte real, bueno, en realidad no va a ser z3, sino va a ser conjugado de z3, así que acá le voy a poner con z3. ¿Sí? Perdón, con z. Ahí. Bien. Entonces, acá también le voy a cambiar el nombre. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, la parte real dijimos que se va a mantener. O sea, si yo quiero sacar el conjugado de un número complejo z, su parte real va a ser exactamente la misma. Así que la parte real del conjugado va a ser igual a z.re. Ahora, la parte imaginaria del conjugado va a ser menos 1, menos 1 por la parte imaginaria de z. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Y vamos a devolver entonces el conjugado de z, con z. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Y acá ya con esta función obtenemos el conjugado de un número complejo. Bien. Ahora, a esto se le va a agregar otra cosita. Por eso vamos a también definir una función específica para dividir números complejos, ¿sí? Vamos a copiarnos esta función tal cual está. En vez de multiplicar, se va a llamar dividir complejos. Va a recibir dos números complejos y me va a devolver un tercer número complejo. Bien. Entonces, acá, la función dividir complejo también va a ser un struct complejo, que le voy a llamar obviamente dividir complejos. Y dijimos que va a recibir un struct z1 y va a recibir un struct z2. Ay, perdón, z2, struct complejo, ¿no? Struct complejo z1 y struct complejo z2. Ahí está, a veces pasan estas cosas. Muy bien. Y entonces, yo voy a devolver también, return, un z3, ¿sí? Que voy a tener previamente declarado. Me voy a copiar esto tal cual está. Voy a tener previamente declarado acá. Ahora,
Lo que dijimos es que antes de realizar la división nosotros tenemos que calcular el conjugado de Z2, porque en realidad la división es Z1 por el conjugado de Z2. Entonces, vamos a declarar una variable auxiliar que sea struct complejo conjugado de Z2, y eso va a ser igual, y acá vamos a llamar a la función que habíamos definido acá más arriba, ¿sí? Que era conjugado complejo. Eso va a ser igual a lo que me devuelva la función conjugado complejo de Z2 en este caso, ¿sí? Entonces, struct complejo conjugado de Z2 va a ser el resultado de aplicarle la función conjugado complejo a Z2. ¿Sí? Fíjense que acá estoy llamando a una función dentro de otra función. Muy bien. Ahora, entonces dijimos que la parte real de Z3, o mejor dicho, el complejo directamente Z3, ¿sí? Va a ser igual a la multiplicación de Z1 y el conjugado de Z2. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo, así no nos perdemos. Yo estoy acá en la función dividir complejos. ¿Qué hago primero? Primero obtengo el conjugado de Z2 aplicando la función conjugado complejo. Después, Z3, que va a ser el resultado de esa división, es simplemente la multiplicación de Z1 por el conjugado de Z2, ¿sí? Y ahí ya casi obtengo el resultado final de la división. Fíjense que acá estoy llamando a dos funciones, que es conjugado complejo y multiplicar complejos, dentro de la función dividir complejos, ¿sí? Ahora, ya casi tenemos el resultado, pero hay que hacer algo extra, un paso extra, ¿sí? A la parte real de Z3, es decir, Z3.re, que la obtuve de multiplicar Z1 por el conjugado de Z2, ¿sí? Lo que hay que hacerla es dividirla por un determinado valor, o sea que va a ser igual a Z3.re dividido algo. Y la parte imaginaria de Z3 también va a ser igual a la parte imaginaria de Z3, pero dividido algo. ¿Por qué ese dividido algo lo dejo ahí? Bueno, porque ese numerito por el cual tenemos que dividir lo vamos a hacer en una variable auxiliar, ¿sí? Porque si no va a ser un lío tremendo. Así que voy a declarar una variable auxiliar adicional del tipo float, ¿sí? Porque es un numerito ese, que le voy a llamar aux, ¿sí? Es una variable auxiliar, y va a ser la parte real del conjugado de Z2 elevado al cuadrado más la parte real, imaginaria del conjugado de Z2 elevado al cuadrado. ¿Cómo elevamos al cuadrado de los números? Con la función POW, ¿sí? Que es una función del módulo mat.h, que ya estamos, lo vamos a incluir acá arriba, ¿sí? Todo esto de incluir módulos y todo eso lo habíamos visto ya, pero lo estamos repasando. Entonces, include mat.h, mat.h, acá lo tenemos, ¿sí? Eso me permite usar funciones matemáticas. En este caso, por ejemplo, para elevar al cuadrado. Entonces, dijimos que para obtener el resultado final de la división, a cada una de las partes reales e imaginarias de ese Z3, que era el resultado de multiplicar a Z1 por el conjugado de Z2, lo tenemos que dividir por un numerito. Ese numerito entonces va a ser la parte real del conjugado de Z2 elevado al cuadrado, ¿sí? Es decir, POW de conjugado Z2.re elevado al cuadrado, ¿sí? Y a eso le tenemos que sumar la parte imaginaria del conjugado de Z2 elevado al cuadrado, ¿sí? Conjugado Z2.im elevado al cuadrado. Para eso estamos usando la función POW. Y ahí ya tenemos ese numerito auxiliar por el cual tenemos que dividir a la parte real imaginaria de Z3. Entonces, Z3.re va a ser igual a Z3.re dividido aux. Y Z3.im va a ser igual a Z3.im dividido aux. Y ahí ya tengo el resultado de la división, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué voy a llamar acá arriba en el case 4? Bueno, voy a llamar a la función dividir complejos. Dividir complejos, ¿sí? ¿Qué le voy a pasar? Z1 y Z2. ¿Quiénes son Z1 y Z2? Son los números complejos que ingreso por teclado acá arriba de todo, como estábamos haciendo con las demás operaciones, ¿sí? Muy bien.
Y entonces me voy a copiar esto tal cual está. Y lo que voy a hacer es poner acá, en vez de la multiplicación es, voy a poner la división es. Y yo acá le tengo que asignar al resultado lo que me arroje la función dividir complejos. Ahora, ¿cómo funciona toda esta lógica? Llamo a la función dividir complejos, le paso z1 y z2. Voy acá abajo. ¿Sí? ¿Qué hace la función dividir complejo? Bueno, me genera una variable z3 y lo que hace a continuación es calcularme el conjugado del complejo z2. Después, z3 va a ser el resultado de multiplicar a z1 por el conjugado de z2. Pero a z3 dijimos que había que hacerle algo adicional, que era dividirlo por este numerito aus a cada una de las partes reales e imaginarias. Ese numerito aus lo voy a obtener de la suma de los cuadrados de las partes reales e imaginarias del conjugado, ¿sí? Bueno, la idea acá tampoco es aprender sobre números complejos, sino simplemente estamos viendo structs, pero bueno, ya que estamos, sí, aprendemos un poquito cómo es toda la teoría de números complejos. Vamos a ejecutar esto a ver si funciona, y vamos a elegir la opción 4 de dividir, y vamos a ingresar la parte real de z1, vamos a ingresar 2, 3, 4 como la parte real de z2 y 1 como la imaginaria de z2. Bueno, fíjense que acá me dan números con coma, porque como estoy haciendo divisiones, ¿sí? Justamente pueden pasar estas cosas. Pero bueno, mi nuevo número complejo va a ser 0,64 de la parte real y 0,58 de la parte imaginaria. Bueno, espero no haberlos mareado mucho con todo esto de los números complejos, aunque sé que lo hice. Pero bueno, espero que se haya comprendido, que hayamos entendido un poquito más la integración de contenidos de structs con funciones y con estructuras switch, con estructuras iterativas, y nos estamos viendo en un próximo video. Saludos.